Hace casi un año fallecía el economista catalán Arcadi Oliveres. Cuando la noticia se supo, las muestras de dolor por su desaparición fueron innumerables. Estas muestras de duelo no vinieron de las élites económicas, sino de la gente de la calle, de organizaciones que luchan por la justicia social o de activistas, que era lo que Arcadi Oliveres fue, un activista en busca de esa justicia social y una ética en el mundo económico que actualmente no existe. Lo que está claro es que Oliveres no era un economista al uso. El compromiso social de Oliveres fue patente desde el principio. Nacido en el año 1945, luchó contra la dictadura franquista, ya desde su época de estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universitat de Barcelona, llegando a ser juzgado por el Tribunal de Orden Público por reunión clandestina, aunque finalmente fue absuelto. Una vez acabado su periplo de estudios, no dejó de participar en organizaciones que denunciaban los abusos del sistema en el que se vivía, con unas ideas que giran en torno al pacifismo, el antimilitarismo, el ecologismo e incluso el anticapitalismo. De su larga actividad destaca su largo paso por la entidad cristiana Justícia i Pau, de la que llegó a ser presidente, y cuyos objetivos eran la paz y los derechos humanos. La crisis de 2008 dejó un reguero de víctimas castigadas por esa crisis económica que azotó al mundo. Arcadi Oliveres, que ya había dado multitud de conferencias por todo el mundo sobre sus ideas, se involucró de especial manera en esta crisis, especialmente dentro del movimiento 15M o de los indignados, dando conferencias, charlas o simplemente interactuando con ellos de alguna manera. En 2014 llega la película documental Mai estan fosc, un retrato sobre Arcadi Oliveres, donde su directora, Erika Sánchez, le muestra como mejor se la recuerda, difundiendo sus ideas sobre justicia social y conectando de una manera generosa y humana con la gente de la calle, la que realmente sufre las consecuencias de un mundo salvaje. Hoy, al año de la muerte de Oliveres y cerca del 10º aniversario de la película Mai estan fosc, el programa de Vivir Rodando está dedicado a la figura de Arcadi Oliveres, con la mirada puesta en la película Mai estan fosc, uno de los mejores testimonios que hay sobre su figura y sobre todo lo que ocurrió durante la crisis económica de 2008. Para ello, el programa de Vivir Rodando cuenta con la cineasta Erika Sánchez, directora de Mai estan fosc, y Mar Valdeoriola, periodista, amiga y editora de los libros de Arcadi Oliveres. ¿Por qué la figura de Arcadi Oliveres caló tanto en la gente que lo conoció personalmente o que acudió a alguna de las cientos de charlas que dio? La cineasta Erika Sánchez primero y Mar Valdeoriola después nos cuentan qué es lo que destacan principalmente de la figura y la persona de Arcadi Oliveres. Lo primero que yo destacaría es la autenticidad y la honestidad, es decir, cómo esa coherencia en la acción y la palabra, ¿no?, estaban tan conectadas, y en cómo se vinculaba con la gente, en cómo vivía su día a día, desde qué productos compraba, ¿no?, hasta lo que decía, el vínculo con las personas, con todo aquello que predicaba, que es algo que no es muy habitual. Sí que creo que cada vez lo es más, porque cada vez estamos como con el foco más puesto en que la gente sea auténtica. Pero Arcadi creo que es un pionero en este sentido, y para mí fue un no sé si llamarlo como despertar o sí que fue muy revelador, de decir, hostia, puede haber gente, ¿no?, que tenga una proyección pública y que llegue a una colectividad siendo de la forma que es Arcadi, ¿no?, con esta humildad bien entendida, no una falsa humildad, sino la humildad de la autenticidad. Destacaría muchas cosas, pero creo que sí, Arcadi tenía un don muy especial para acercarse a la gente, para acercar su discurso a la gente, y sobre todo para hacerlo de una forma
muy sencilla y muy amigable. Arcadi era como, por así decirlo, amigo de todos, es decir, como nunca tenía un no para nadie y siempre era una persona muy cercana. Yo creo que esto es lo que, aparte obviamente de todo su discurso, ideas como gran pacifista, como gran agitador de conciencias, pero creo que una cosa muy, muy buena que tenía es que él hubiera podido ser un intelectual, digamos, de su ramo, que estudia economía y que explica la economía de una forma determinada, pero él lo que tenía era unas ganas, bueno, pues infinitas de poder acercar de manera pedagógica todo su discurso crítico y de denuncia y de alternativas a este sistema a la gente. ¿Y cómo lo hacía? Con proximidad y con mucha pedagogía. Y creo que estas son las dos grandes, digamos, características que hacen que Arcadi fuera también tan querido para todo el mundo. Poder contar cómo funciona este mundo, cómo mal funciona, pero a la vez una persona que nunca tuvo un no para nadie. Y era, bueno, aparte de muy amigo de sus amigos y luego muy comprometido con todas las causas. Se le pedía cualquier favor y él estaba ahí, siempre. Una de las razones del impacto que tuvo Arcadi Oliveres fue su labor profesional. Arcadi era economista, sabía traducir cuestiones complejas a un lenguaje sencillo que todo el mundo podía entender, y especialmente a un lenguaje de denuncia. Al revés que otros economistas, fríos y poco empáticos con las personas que sufren injusticias económicas, Oliveres era un economista diferente, contundente y humano. Bueno, creo que Arcadi se ha destacado poco, que era un economista muy poco habitual. Quizá, como decía Erika, ahora cada vez hay quizá más gente que de algún modo intenta acercarse a la vertiente más social de los problemas que tenemos, pero Arcadi fue un pionero en este sentido, e incluso yo creo que se ha hablado poco de, por ejemplo, cuando aún no existía palabras como emergencia climática y demás, Arcadi ya estaba hablando de esto. En los años 80 Arcadi ya estaba diciendo, oye, que este planeta se está agotando, el capitalismo es un sistema que nos está matando, ¿qué coño estamos haciendo con él? Es decir, que es un pionero muy a contracorriente del pensamiento, digamos, globalizador, capitalista y demás, y que se atrevía a decirlo también, no solo ante un público, digamos, amable, como seríamos nosotros y que esperamos escuchar esto, lo había dicho también inaugurando quizá algún curso de economía en alguna facultad, lo cual para mí lo hace un héroe también, que sea una de las pocas personas que en un momento dado empiece a hablar de todo esto para centrar el discurso, a la vez para decirnos a todos en qué sistema vivimos que nos está machacando. Es decir, que ya nos pueden ir diciendo que el crecimiento es ilimitado, que cuanto más invertimos en esto mejor, que en realidad va contra nosotros mismos. Y él dijo la frase esta famosa de el capitalismo es un sistema asesino, pero sobre todo esto, que fue un atrevido. Yo creo que era un hombre muy atrevido en este sentido, porque iba contracorriente completamente. En 2014 se estrena Mayestan Fosk, un documental que en principio trataba sobre Arcadi Oliveres y que se acabó convirtiendo en un documento imprescindible sobre el 15M, la protesta ciudadana española que levantó a miles de personas en 2011 ante un país metido de lleno en una crisis económica que afectaba a las clases populares y una corrupción que se había instalado como algo común dentro del sistema español. Mayestan Fosk, o Nunca es tan oscuro en su traducción en castellano, se convirtió no solo en el retrato de un hombre, sino en una de las grandes piezas de ficción para entender un momento único. Habla Erika Sánchez, directora de Mayestan Fosk. Lo cierto es que cuando cuento esto es menos épico de lo que parece, porque surge de un encargo, de un primer encargo de la ONG que presidía Arcadi, que no me encarga un documental, me encarga un vídeo divulgativo sobre el discurso de Arcadi Oliveres. Pero entonces yo digo siempre que los astros se ponen donde se deben poner, y yo de alguna manera también escucho bastante mi intuición y digo, al conocer a Arcadi más en profundidad, pensé que más que un vídeo divulgativo, para dar credibilidad a su discurso, lo que era importante era retratar a la persona que había detrás del discurso, porque eso potenciaba el discurso en sí. Y entonces, de alguna manera, cuando decía que los astros se ponen en su lugar, el universo de repente dice, pues bueno, vamos a montar un 15M
¿vale? Y Arcadi iba a ser un referente del 15M. Entonces, claro, yo ya tenía todo preparado. O sea, yo ya tenía, ¿no?, el equipo de cine, ya tenía conocimiento más o menos de la figura de Arcadi, por tanto, ya había creado un vínculo especial con él para poder seguirlo a muchas de las manifestaciones o de los encuentros, ¿no?, en torno al 15M. Y entonces enseguida vimos claro, yo cuando también lo comenté con la productora que se hizo cargo del proyecto y tal, vimos claro que teníamos que seguirlo, además durante un tiempo, porque claro, lo que hacíamos era cabalgar mucho con la realidad, entonces teníamos muy poca perspectiva. De manera que el control sobre lo que grabábamos básicamente era decidir dónde íbamos, que el diálogo entre los distintos contextos fuera interesante y rico, es decir, era igual de importante Plaza Cataluña o un Ateneo en un pueblecito del País Vasco, ¿no? Y el diálogo que se hacía entre estos dos lugares pues también potenciaba la obra, digámoslo así. Y yo lo que busqué en todo momento es hacer ese cine, si quieres, más directo en ese momento y en esa obra, para ser fiel a esa autenticidad y honestidad que destaco de Arcadi, porque era la manera que la forma tuviera sentido con lo que retrataba, ¿no? Y ya es en el montaje donde pudimos crear, si quieres, más relato cinematográfico, trabajando con un montaje más metafórico, simbólico, pero lo buscamos todo esto ya desde el montaje. O sea, en el rodaje había mucho de capturar el instante y buscar los instantes importantes de captura para que hubiera un diálogo. Cuando yo le propuse hacer el documental, primero me dijo que no, pero me dijo que no porque él no quería ser el protagonista de una película. Claro, no entendía por qué razón él tenía que ser el protagonista de una película. Entonces ahí fue también el momento en el que yo le expliqué el por qué tenía que ser protagonista de una película, que simplemente era para ampliar la gente que podía escuchar su discurso. Entonces ahí es cuando él dijo, ok, si es así, perfecto. Y fue muy fácil. O sea, piensa que Arcadi había muchos momentos donde sí que había puesta en escena. Puesta en escena significa que yo le dirigía un poco a Arcadi de entra por aquí, sal por aquí, repetimos esta escena y él o silba en este momento, que me interesa que silbes por X, y él lo hacía. O sea, estaba como al servicio de la obra sin cuestionar más. Y con mucha generosidad, siempre por este bien más allá de él mismo, es decir, vale, es una película que lo que va a hacer es ampliar mi discurso, que es un discurso que me creo y que quiero repartir al mundo, ¿no? Aunque Arcadi Oliveres era un personaje suficientemente conocido, especialmente en Cataluña, el documental descubrió a un personaje y una persona, a mucha gente que conectó inmediatamente con su mensaje. Pero ¿cómo veía el documental alguien que había compartido horas y horas con Arcadi Oliveres? Alguien que ya conocía y compartía ese mensaje. Mar Valderiola, amiga y editora de los libros de Arcadi Oliveres. Que, bueno, aparte de que me encanta, y también en el proceso de creación estuve un poquito, porque Erika me vino a buscar también para hablar un poco de la figura de Arcadi y, bueno, para conocerlo un poco más, acercarlo, y además también grabamos unas escenas que al final no pudieron salir en el documental porque precisamente estábamos haciendo uno de los libros con Arcadi. También, paréntesis, por la gente que no lo sabe, cuando digo hacemos libros con Arcadi, él y yo, es porque Arcadi tenía tan poco tiempo para escribir libros que nuestra historia a nivel editorial surge porque yo una vez, hace 20 años, cuando le dije, oye, ¿cómo es posible que no tengas ningún libro tú en solitario? Yo lo había conocido antes. Él me dijo, es que no tengo tiempo de sentarme a escribir, apenas puedo escribir un prólogo, apenas puedo escribir un epílogo, pero escribir todo un libro me es casi imposible porque como estoy todo el día dando charlas, no tengo tiempo. Entonces yo le propuse hacerlo de una forma tipo, bueno, pues vamos a ver qué temas podemos tratar, yo te voy a grabar. Además, él tiene un discurso muy elaborado y luego yo lo voy a transcribir y arreglar un poquito lo que sea, pero bueno, así hacíamos los libros él y yo, y por eso digo que los hacíamos conjuntamente. Pero todo esto también viene a raíz de lo que quería decir del documental, que precisamente esta falta de tiempo que tenía Arcadi es porque se pasaba el día viajando y caminando, que yo creo que el documental lo relata muy bien. Arcadi iba, por la mañana podía estar haciendo una charla en Madrid, al mediodía
por Valencia a un congreso y por la tarde estar en Sant Cugat haciendo otra charla o pasando por la universidad. Es decir, era un hombre que andaba mucho para llegar a todas partes para poder dar su discurso. Y la verdad es que yo creo que el documental sí que retrata muy bien todo esto, porque en todo el documental hay un Arcadi que todo el rato va de un sitio para otro, de un sitio para otro, de un sitio para otro, y yo creo que es muy auténtico, es una de las partes muy auténticas suyas, aparte de todo su discurso y demás, y el acercamiento a la gente, y un poco como lo tratasteis, ¿no? Y además, como decías tú, Erika, también que estuvisteis en este momento clave de que encima surge el 15M y estalla todo, además, ¿no? Yo la verdad es que vi un muy buen retrato. Por eso he querido destacar también esta parte que para mí era muy suya, de ir para arriba y para abajo y estar todo el día pues haciendo un montón de charlas y en muchos sitios casi a la vez. Y yo vi un Arcadi muy Arcadi, porque además, e incluso lo vi muy natural, o sea, yo no sé cuáles son las escenas que comentaba Erika que estuvieron quizá un poco más guionizadas, pero incluso así lo vi muy natural todo, muy, lo diría así, muy Arcadi. Es decir, que yo creo que para una persona que no lo conozca, lo conocerá muy bien, pero para los que lo conocíamos, y esto lo he hablado también con otra gente, vimos el Arcadi que conocemos realmente. Yo creo que está tratada de una forma muy sensible también, se nota que se han pasado muchas horas también con él, y se nota que es un seguimiento con una proximidad y con una sensibilidad pues bueno, que te acaba digamos cargando con toda la idiosincrasia del personaje. O sea que yo creo que para mí bien, de verdad, un retrato muy fiel. La importancia que tuvo y sigue teniendo Mais tan Fosc como documento histórico provoca que reflexionemos sobre la importancia del documental como instrumento de lucha y reivindicación. Recientemente, Antibao Cinematográfico, la productora Erika Sánchez, estrenaba Periferia, documental dirigido por Xavier Esteban y Odele Echearte, sobre la lucha vecinal por conservar la dignidad y el espacio de Santa Coloma de Gramenet. ¿Es el documental una herramienta necesaria o la principal herramienta para vertebrar discursos de resistencia? Que primero, es importantísimo la crónica. Para mí Mais tan Fosc es una crónica urgente. Es decir, sí es importantísimo retratar momentos de la historia como lo que yo hice en Mais tan Fosc. Pero te diré una cosa, Raúl, que la siento muy profundamente. Para mí ahora lo más importante a la hora de relatar desde lo cinematográfico es crear posibilidades. Crear posibilidades significa crear, si quieres, mundos imaginados. No estoy hablando de ciencia ficción, sino estoy hablando de relaciones de amor distintas, estoy hablando de estructuras familiares distintas, maneras de organizarse socialmente distintas, y esto a veces te lo posibilita más la ficción que el documental. Se entiende la distinción que hago entre la importancia de la crónica urgente del retrato, ¿no? y la ficción como un elemento utópico, si quieres. ¿Cómo surge Arcadio Oliveres? ¿Cómo aparecen sus reivindicaciones insobornables por la paz o la justicia social? A finales de los años 60 se hace cargo de una empresa familiar que está en una mala situación y acabará desapareciendo casi 10 años después. Aunque este es un hecho que le marcará, su búsqueda de una justicia social vendrá de antes, como suele ser habitual, de la misma infancia y adolescencia. Y para conocerle mejor están sus libros como legado, especialmente El meu camí cap a la utopía, el más autobiográfico de todos. Mar Valdoriola. Sí, bueno, a ver, lo de la empresa, yo creo que más que lo marcó, ya él estaba en la senda esta de intentar hacer las cosas bien, porque a él quien lo marcó muchísimo fue, por un lado, también su madre. Su padre era un antibelicista convencido, su madre una persona implicada en movimientos vecinales, y luego también algunas personas que tuvo en el instituto cuando estudió, que tuvo, por ejemplo, bueno, podríamos desarrollar más, pero dos figuras muy importantes, Chirinacs y Botey, que quizá no son conocidos por la gente, pero entonces yo creo que él, cuando hereda la empresa de su padre,
que es justo antes de que empiecen muchas de las movilizaciones, ya va con todo este pensamiento. Y él dice, él contaba siempre que lo que hizo en la empresa de su padre fue intentar hacer el cierre lo mejor que pudo, porque era una empresa que ya estaba en bancarrota. Él intentó cerrarla lo mejor que pudo y además una anécdota que cuenta es que alguna gente próxima a la empresa o algunos trabajadores pensaban que él era el sindicalista de la empresa y no el propietario, por lo bien que lo estaba haciendo para hacer el cierre lo mejor posible y para que ningún trabajador sufriera en este sentido. Como demuestra Mayenstam Fosk, la gente conectaba con Arkady, pero puede que no todos estuvieran con sus mismas ideas, tachándole de utópico, olvidando que la utopía es un ideal que no debería ser irrealizable. ¿Cómo era recibido el discurso de Arkady Oliveres en según qué ámbitos? No, la verdad es que sí que algunas personas, sobre todo más en el ámbito académico, discrepaban más de él y a veces lo tildaban un poco de exagerado, ¿no? De decir, bueno, es que quizá es un poco exagerado en su discurso, quizás es demasiado catastrófico, quizá también algunas de las alternativas que propone son muy difíciles y demás. Que esto además él demostraba en su día a día, como decía Erika al principio, demostraba en su día a día que su pensamiento iba ligado a su acción y que lo que decía él lo hacía también, ¿no? Para intentar estar en este mundo un poco más armónico y más justo y demás, ¿no? Pero sí, más que yo, sobre todo en el ámbito académico, había como, lo tenían como a veces como un profesor poco serio o como sobre todo cuando inauguraba quizá alguna cátedra, algún sitio así en la universidad, bueno, tenía compañeros que la palabra no sé si sería menospreciar, ¿no? Pero que sí que, bueno, que no lo respetaban como creo que se debe respetar a una persona que, bueno, piensa de una forma determinada y además intenta que sus palabras lleguen de una forma más llana y más entendible a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso a veces se le decía de esto, que era como, bueno, que era menos serio, menos académico, pero aparte de estos ámbitos, yo creo que tampoco no. Cuando yo entré en la Facultad de Económicas como alumno, y por tanto acabo de entrar en la prehistoria, se me dijo que la economía era aquella ciencia que administraba los recursos escasos que nos daba la naturaleza para transformarlos debidamente y obtener bienes que fueran útiles para cubrir necesidades humanas. ¿Qué nos da la naturaleza? Pues nos da cemento, nos da arena, nos da cal. ¿Y con esto qué hacemos? Pisos. ¿Y qué hacemos los pisos? Los cerramos. Y aquellos que deberían dormir, que duermen en el cajero. Esto es la perversión absoluta de la economía. Arkady Oliveres era sobre todo un caminante. En Mayenstam Fosk le vemos caminar, andar o viajar para poder llevar su discurso a distintas partes de España, aparte de participar en reuniones o manifestaciones que exigieran un sistema justo. Pero tanto la divulgación de la palabra como las revoluciones implican un cansancio tanto físico como mental, ya que muchas veces los cambios cuestan o incluso nunca llegan. ¿Uno siente esta sensación de cansancio tras años de lucha? ¿De si está mereciendo la pena todo ese esfuerzo? Mar Valderiola, amiga de Arkady Oliveres, reflexiona sobre ello. Yo creo que todas las revoluciones, todas las revueltas dejan semilla, o sea, esto segurísimo. Y uno de los aprendizajes de Arkady también era que a veces no es tanto la cantidad como la calidad. Y las pequeñas acciones, hay unas frases que él siempre decía y en el último libro también se recogen, pueden caer. ¿Por qué? Porque es la conciencia de los ejemplos que él siempre ponía, dónde vamos a comprar, en qué banco dejamos el dinero, todas estas son cosas que pueden contribuir y son pequeñas revoluciones del día a día. Las revoluciones más grandes yo creo que sirven porque gente que quizá no conocía este discurso o no conocía otras maneras de funcionar o está tan inserida dentro del sistema que no sabe que hay otras maneras de funcionar, quizá más justas y más equilibradas, pues bueno, descubre esto en un momento dado, ¿no? Y también sirven de conjunto para agitar un poco todo, ¿no? Pero sobre todo, para mí, para lo que sirven es esto, para dejar una semilla ahí plantada y para que cada uno también desde sus pequeños espacios o desde su día a día vaya haciendo. Yo estoy vinculada en movimientos sociales y veo cosas cada día y creo que se están haciendo muchas cosas en barrios, en muchos sitios. Lo que pasa que también es verdad que el monstruo es tan grande
que muy rápidamente fagocita todo también y es bastante difícil y tenemos que ser muchos más. Pero yo no tengo esta sensación de no hemos conseguido nada, ni mucho menos, ¿eh? Y soy de las que también hace tiempo que se mueve, que podría estar muy cansada, ¿eh? Y hay días que lo estoy. Pero también hay muchos días que me alegro un montón de ver muchas cosas de las que están pasando a más pequeña escala, pero que son muy importantes. ¿Y este cansancio llegó a la figura de Arcadi? En My Stand Fosk vemos a un Oliveres que nunca dice que no a una charla, una conferencia o estar presente en una actividad, con la necesidad de seguir divulgando sus ideas a los que más lo necesitaban. Que hay mucha gente que ha venido de artistas que decíamos y que de algún modo son personas que siguen haciendo también bueno, pues sus charlas, sus campañas como hacía Arcadi. Lo que pasa es que claro, de Arcadi solo hay uno y su forma de contar y su forma de aproximarse era muy única también, esto también es verdad. Y esto refiere un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Por eso era una persona tan querida, porque era muy cercana y porque tenía una forma muy especial de contar las cosas. De hecho, un amigo suyo, periodista catalán, Joan Barril, lo llamaba el profeta desarmado, porque era como, yo a veces le decía, parece que te vayas a evangelizar a la gente, ¿no? Por tu forma que tienes de contar, pero además porque la gente se queda como maravillada cuando le cuentas algo, porque es tu manera concreta de contar, pero también tu acercamiento a la gente. Entonces, yo creo que hay mucha otra gente también que ha bebido de él y que ha sido mucho, muy capacitada también y que lo está haciendo para expandir un poco también su discurso en algunas vertientes. Arcadi sí que tenía un discurso muy global, luego hay algunas de estas personas que lo pueden, bueno, que lo pueden desarrollar un poco desde un punto de vista, pues vamos a hablar de la deuda, vamos a hablar de temas de democracia y derechos, vamos a hablar de cosas más concretas. Él tenía el discurso muy, muy global y son gente muy capacitada para hacerlo, pero quizás su forma de contar le faltan a estos elementos más de Arcadi Oliveras, que eran muy suyos, su gran pedagogía, su gran acercamiento, su manera tan fácil de contar, incluso con sus bromas en medio de, porque tú podías estar en un discurso suyo, en una charla suya que te estaba hablando de, bueno, de estas aberraciones que decíamos, estadísticas, de muertes, demás, y de repente hablarte de un oxímoron que a él le gustaban mucho otras cosas y la gente reírse, o sea, también tenía este pulso y este ritmo que tenía también de hacerte una charla que de repente tú ni te estabas creyendo que alguien te estaba hablando de relaciones internacionales o de economía pura y dura, porque era tan, esto, la palabra que me sale todo el rato es pedagógico, ¿no? Pero pedagógico, cercano, bueno, y muy, muy llano todo. Sí, y esto creo que es lo que sí que se echa en falta. Esto y el hecho de que yo creo que no existe nadie más que sea capaz de hacer. Él alguna vez contó que había hecho como unas 600 charlas, solo charlas, en un año. Un año tiene 365 días. Esto más clases de la universidad. Si contamos todo esto, ¿de dónde sacas el tiempo, no? Y no, yo no conozco tampoco mucha gente capaz de esto. El 6 de abril de 2021 fallecía Arcadi Oliveres. Moría el economista, el pacifista, el hombre que luchó contra la pena de muerte en la dictadura franquista, el activista y, por supuesto, el referente. Con él no solo se iba el que para muchos era alguien que les daba a conocer los entresijos más oscuros del sistema donde vivimos y el que proponía soluciones para acabar con estos problemas. Con su muerte se iba también una suerte de salvavidas para muchas personas, alguien que aunque denunciara también ofrecía consuelo y optimismo por mucho que costara hacerlo. Hoy, cuando puede que nos acerquemos a un tiempo oscuro como lo fue en 2011, nos preguntamos si su vacío, como economista, activista y creador de esperanzas, puede o está siendo llenado por alguien. Que hay mucha gente que ha venido de artistas que decíamos y que de algún modo son personas que siguen haciendo también bueno, pues sus charlas, sus campañas como hacía Arcadi. Lo que pasa es que claro, de Arcadi solo hay uno y su forma de contar y su forma de aproximarse era muy única también, esto también es verdad. Y esto refiere un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Por eso era una persona tan querida, porque era muy cercana y porque tenía una forma muy especial de contar las cosas. De hecho, un amigo suyo, periodista catalán, Joan Barril, lo llamaba el profeta desarmado, porque era como, yo a veces le decía, parece que te vayas a evangelizar a la gente, ¿no? Por tu forma que tienes de contar, pero además porque la gente se queda como maravillada cuando le cuentas algo, porque es tu manera
manera concreta de contar, pero también tu acercamiento a la gente. Entonces, yo creo que hay mucha otra gente también que ha vivido de él y que ha sido muy capacitada también y que lo está haciendo para expandir un poco también su discurso en algunas vertientes. Arcadi sí que tenía un discurso muy global, luego hay algunas de estas personas que lo pueden, que lo pueden desarrollar un poco desde un punto de vista, pues vamos a hablar de la deuda, vamos a hablar de temas de democracia y derechos, vamos a hablar de cosas más concretas. Él tenía el discurso muy global y son gente muy capacitada para hacerlo, pero quizás su forma de contar le faltan a estos elementos más de Arcadi Oliveras, que eran muy suyos, su gran pedagogía, su gran acercamiento, su manera tan fácil de contar, incluso con sus bromas en medio de, porque tú podías estar en un discurso suyo, en una charla suya que te estaba hablando de estas aberraciones que decíamos, estadísticas, de muertes, demás, y de repente hablarte de un oxímoron que a él le gustaban mucho otras cosas y la gente reírse. O sea, también tenía este pulso y este ritmo que tenía también de hacerte una charla que de repente tú ni te estabas creyendo que alguien te estaba hablando de relaciones internacionales o de economía pura y dura, porque era tan la palabra que me sale todo el rato es pedagógico, ¿no? Pero pedagógico, cercano, y muy llano todo. Sí. Y esto creo que es lo que sí que se echa en falta. Esto y el hecho de que yo creo que no existe nadie más que sea capaz de hacer. Él alguna vez contó que había hecho como unas 600 charlas, solo charlas, en un año. Un año tiene 365 días. Esto más clases de la universidad. Si contamos todo esto, ¿de dónde sacas el tiempo, no? Y yo no conozco tampoco mucha gente capaz de esto. Quedan sus charlas, sus discursos, sus conversaciones, sus libros. Queda Mais tan Fosc, que actualmente se puede ver tanto en Filmin como en YouTube. Y queda lo que queda en toda la gente que deja huella o que ha hecho algo bueno en su vida, en la memoria de la gente. Erika Sánchez primero y Marc Valdoriola después cuentan cuál es, en su opinión, el legado de Arcadi Oliveres. Te diré cuál ha sido el legado que me ha dejado a mí y me lo llevo conmigo. Es la autenticidad, la honestidad y la coherencia entre lo que haces y lo que dices cambia el mundo. Ya, yo iba a decir coherencia, esperanza i justícia. Viureu temps molt bonics, us asseguro. El que he explicat no és gaire agradable, però estic convençut que viureu temps molt bonics. Ara la situació és una mica fosca, no és agradable, l'economia va malament, les retallades cada dia són més grans, però penso que sí que esteu obligats com a gent jove i com a gent que teniu un futur per endavant a no perdre mai l'esperança i a pensar que les coses poden canviar. Us ho dic de debò. Aquesta societat canviarà. Canviarà per necessitats ecològiques, canviarà perquè la gent s'haurà fartat de la situació i, com diuen molt bé els xinesos, mai és tan fosc com abans de sortir el sol.